Son más serios los que falsifican títulos en Santo Domingo que estos jueces que emiten estas resoluciones. Ahora, entonces, a partir de ahora, ya todas las reformas van a ser perfectas, ya no son perfectibles. No, nadie ha dicho eso. Pero dime, a ver, ponme un ejemplo de la Suprema Corte que haya modificado una reforma constitucional de los gobiernos anteriores. Ponme un solo ejemplo. Bueno, se echó abajo que la Guardia Nacional. No, reforma constitucional. ¿Fue constitucional? No es cierto, no es cierto. Era una ley secundaria porque nosotros no teníamos mayoría calificada. Ponme un solo ejemplo de que el Poder Judicial haya echado atrás una reforma constitucional. No existe porque es que no me quieres oír. Pero en otro tema, nosotros no vamos a debatir nada con la Suprema Corte. La Suprema Corte, reto a la ministra Norma Piña y a todos los que reproducen su dicho a que me digan qué parte de la Constitución sostienen que tienen atribución para revisar una reforma constitucional. Los reto. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Te vas a sorprender lo que ocurrió en esta conferencia de prensa de la mesa directiva del Senado. El presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña, aplaca a reportero chayotero y pone en su lugar a la presidenta ministra de Norma Piña. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a su canal, que compartan la información en todas sus redes sociales y que dejen sus comentarios. Vamos a ver qué es lo que está informando el presidente de la Cámara de Senadores a todo el pueblo de México, que pone a temblar a Norma Piña y aplaca a reportero chayotero. Pues vamos rápidamente, amigos, a la información. Presentamos el día de ayer. Ha habido un debate muy fuerte sobre el tema de que nosotros queremos una posición donde hagamos lo que hagamos no se pueda revisar, y es inexacto. Primero, como ya quedó claro en la comisión, el artículo primero constitucional no se toca, queda en sus términos, y en realidad lo único que se está haciendo es incluir el texto de la ley de amparo que establece que no se procede el amparo, artículo 61, fracción primera, cuando se trata de reformas constitucionales. Inclusive no está incluido, pero el artículo 51 plantea que cuando una persona juzgadora tiene interés directo en el tema, debe recusarse, debe excusarse, como se conoce habitualmente. Y hay un debate que yo quiero plantear ahí, una posición muy puntual, que tiene que ver con quién puede revisar un acto del Poder Legislativo cuando de una reforma constitucional se trata. Poderes de la República, ninguno. Ni el Poder Judicial ni nadie puede revisar una decisión del Congreso. El constituyente permanente, como se le llama, se cumple con las condiciones de 2/3, la Cámara de Senadores Diputados, Cámara de Diputados Senadores, y la mayoría más uno de los congresos locales. Está establecido en el artículo 135 constitucional, pero sí existe una figura de quien puede echar atrás modificaciones constitucionales que sean contrarios a la esencia del marco constitucional. Y está en el artículo 136 constitucional, que habla de la inviolabilidad de la Constitución. Y ahí establece muy claro que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga ese gobierno no vale. Y dice todavía más, de forma muy bella, establece que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno y quienes colaboraron con él serán juzgados. Dicho de otra manera, el único que puede modificar alguna cosa incorrecta del marco constitucional es el soberano, que es el pueblo, y acá no es el caso, porque nosotros justo lo que estamos haciendo es que el soberano, porque toda la discusión en realidad, el corazón de la discusión es la elección de las personas juzgadoras en junio de 2025, y el Poder Judicial se niega a reconocer que ya es un mandato constitucional y que el pueblo tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras y que así será.
el primer domingo de junio de 2025. Así es que para todos los que dicen que quien modifica algún exceso, el soberano, el pueblo de México, según el artículo 136 constitucional, nadie más. El Poder Judicial no está por encima del Legislativo, no está por encima del Ejecutivo, y mucho menos por el soberano que es el pueblo, y sí mantiene la Suprema Corte, incluido en los cambios que hicimos a la Constitución, el control constitucional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me estoy contradiciendo? No. Quiere decir que en cuanto a leyes secundarias, la Corte y el Poder Judicial mantienen la responsabilidad de verificar que no se viole el marco constitucional en la realización de una ley secundaria, pero no tiene ni hoy, ni ha tenido, ni tendrá responsabilidad, atribución alguna más que responsabilidad en el marco constitucional. Cierro. Yo reto a cualquier jurista a que me demuestre en qué parte de la Constitución está establecido que el Poder Judicial puede revisar una reforma constitucional o, como me burlo yo, discutir la constitucionalidad de la Constitución. Entonces, hoy se aprobará en comisiones esta reforma y yo creo que la semana entrante estaríamos discutiéndola en el Pleno. Vamos viendo el tono de la discusión, la comprensión de los alcances de la misma para decidir el momento adecuado para presentar. Presidente, si nos permite, le pregunta Luis Méndez, Sí, de 11 Noticias. Con mucho gusto. Presidente, a ver, primero una de análisis político. Sí. ¿Consideran que se equivocaron al No. hacer un planteamiento en el artículo 1? Esto se lo pregunto por las organizaciones de derechos humanos en las que usted también alguna vez participó, porque se garantizara la defensa de los derechos humanos y las convenciones internacionales. Esa es la primera pregunta en términos de, ¿se equivocaron al hacer este planteamiento? No. Esa sería la primera. No, es una posición hipócrita. No les importan los derechos humanos. Lo único que quieren es que no se elija por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y como esta reforma fortalece el que el Poder Judicial no tiene atribuciones en la materia, entonces, ¿de cuándo acá les han preocupado los derechos humanos? Cuando Actual, cuando Aguas Blancas, cuando la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no les preocuparon los derechos humanos nunca. Y hay jurisprudencia de la Corte en materia de este tema de debate, que se puede en algún momento incorporar a la Constitución, y es jurisprudencia de la actual Corte. No, pero yo creo que sí era innecesaria esta inclusión del artículo primero, porque se desvía la atención del aspecto fundamental, que es pues que no procede el amparo frente a reformas constitucionales. Ok. Ahora, ya en términos prácticos de la iniciativa de reforma, Sí. se retira el artículo, la modificación al artículo 1, después la retroactividad en el artículo transitorio también se retiró, y nada más nos quedaría entonces puntualmente los cambios al artículo 105 en su añadido de que no son impugnables las reformas constitucionales, y el cambio al 107 también en el sentido del juicio de amparo. Sin embargo, lo que me gustaría preguntar es si se queda intacta la parte en donde por vicios legislativos tampoco se puede impugnar. Eso no está. O sea, se mantiene a salvo, es decir, en los procesos cuando hay algún vicio legislativo se va a poder seguir presentando el juicio de amparo. ¿Así estoy entendiéndolo claramente? A ver, yo insisto, la ley vigente dice que no procede el amparo en reformas constitucionales. Es lo que no quieren reconocer. Y hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice no procede un amparo frente a un proceso electoral. Pues ¿cómo va a decir que un juez oscuro, y hay varios muy oscuros, no en el sentido del color de piel, sino de sus negras intenciones, pretenden detener un proceso electoral? No tienen facultades para revisar la constitucionalidad de la Constitución, no procede el amparo, no procede la detención el detener un proceso electoral. Están donde estudiaron derecho y donde estudiaron ética. Ese es el fondo del debate. Lo otro es verdaderamente irrelevante, porque, a ver, la no retroactividad, vuelvo a decir,
reto a los juristas que me digan en qué parte de la Constitución dice que ellos tienen atribuciones para revisar una reforma constitucional. Los reto. No tiene sentido plantear la retroactividad o no, porque no estamos conculcando ninguna atribución de la Corte ni del Poder Judicial, no existe. Lo que están decidiendo los jueces lo están haciendo sobre su arbitraria voluntad. Bueno, el lunes esta persona juzgadora que empezó las mañaneras dijo, sí es cierto que el artículo 61, fracción primera, dice que no procede el amparo frente a una reforma constitucional. Pero nosotros tenemos el derecho de interpretar. No, bueno, ya solo les falta decir la Constitución soy yo. Es un absurdo lo que están planteando. Entonces es un debate, es un falso debate. Nosotros hemos decidido explicitar todavía más en la Constitución, ya está en la ley, pues lo llevamos a la máxima carta, al máximo marco jurídico, a la Carta Magna, y lo demás generó un debate innecesario. Podríamos decir que esta iniciativa ya con los cambios es un reforzamiento. Así, pues es cual. Llevar a la Constitución lo que ya dice hoy la ley de amparo. Y la última es, ¿qué piensas sobre esta decisión que acaba de dar a conocer el tribunal de que se lleve adelante la elección presidencial? Pues justo lo acabo. Repito, no, la elección presidencial no. Que se lleve a cabo elección la de jueces, elección de personas juzgadoras. y partidoras de justicia, senador. Lo acabo de decir, que ratifica lo que es obvio. No hay ninguna autoridad que pueda detener el proceso electoral. Lo dije, lo repito, parece arrogante, lo dije. Cuando era reforma al Poder Judicial dije no hay poder sobre la tierra que pueda detener la reforma al Poder Judicial. Ahora digo, no hay poder sobre la tierra que pueda detener la elección de personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Hago nuevamente un llamado al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte a actuar con responsabilidad. No lo han estado haciendo, han alentado el desorden, no pueden ya poner en orden a las trabajadores del Poder Judicial, hay agresiones a personas juzgadoras que han vuelto a trabajar, es muy grave lo que está sucediendo, los llamo a la responsabilidad, ya que hagan su tarea en la parte que les corresponde para la elección de las personas juzgadoras, porque hay que recordar que se elegirán la mitad de juzgados en junio de 2025 y la otra mitad hasta 2027. Oiga, aprovechando ya que usted tocó ese tema, ¿le ha llegado alguna notificación de cuántos vacantes nuevas hay a este proceso? No me ha llegado. Me han llegado escritos de personas juzgadoras que dicen que no van a ir a la elección. Hasta ahora son relativamente pocos, iban como 30. Gracias. Muy bien. Pues Le pregunta ahora a Verónica Macías del Heraldo Televisión. sí, claro. Senador, a mí me queda claro lo que usted comenta de que la Suprema Corte no tiene esta atribución para la revisión de la reforma constitucional. Sin embargo, ¿cómo blindar estas modificaciones a la Constitución? ¿Cómo blindar estas modificaciones a la Constitución para evitar justamente estos excesos, como lo comentaba alguno de estos senadores, para no atropellar el proceso legislativo, para que los congresos estatales sí sesionen con quórum, etcétera? ¿Cómo blindar este proceso? No, a ver. Yo insisto que el control constitucional sí existe, es sobre legislaciones secundarias, y el Poder Judicial se ha metido sobre lo que él considera vicios en el proceso, que no es el caso, fue impecable el proceso de modificación a la Constitución. Yo insisto, lo que ellos quieren es evitar que se elijan las personas juzgadoras. Ese es el debate en realidad. Lo demás son distractores y ahí no nos vamos a mover. Ahí no vamos a modificar un milímetro nuestra posición. Yo insisto, demagógicamente dice, ¿quién nos va a salvar de los atropellos? ¿Quién nos salvó de los atropellos de los gobiernos neoliberales? ¿Quién evitó que entregaran el petróleo al extranjero? ¿Quién evitó que quitaran los derechos laborales y convirtieran el mundo del trabajo en outsourcing? ¿Quién evitó que fueran privatizando la educación pública y el desmantelamiento de las universidades? ¿Quién evitó que fueran atacando el Estado laico? Pues solo la movilización del pueblo y ahora nuestra llegada al gobierno. El artículo 136 constitucional es el soberano. El único que está por encima de los tres poderes de la Unión
es el soberano, que es el pueblo. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Preguntarte, tengo entendido, soy un humilde licenciado en Ciencias de la Comunicación, que el Poder Judicial sirve para defender a los ciudadanos. El Poder Judicial sirve para defender al pueblo, a los ciudadanos, contra actos de autoridad. Es decir, contra algo que una ley que nos ofenda o que nos agreda, tenemos el derecho de meter un amparo. Entonces, eso ya va a desaparecer, ya no va a tener ese derecho. Yo te vuelvo a invitar a que leas el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. Nosotros no lo hicimos. El artículo 61, fracción primera, dice: no procede el amparo frente a reformas constitucionales. Nosotros, agraviados por la privatización de Pemex y por la entrega del mercado de energía eléctrica, fuimos a la Corte y le dijimos: interven, y nos dijo: no tenemos facultades. Pues sí, ahí están los testimonios históricos. Lo otro es retórica, lo otro es demagogia. El amparo sirve para actos arbitrarios de la autoridad, no para una reforma constitucional que, otra vez, lo repito y lo repito, el artículo 135 constitucional dice que el Congreso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, por 2/3 más 17 congresos. Pues ahí está la representación del pueblo. ¿Puede esa representación hacer una barbaridad? No debe, pero podría hacerlo. ¿Quién puede modificar eso? Ya lo dije. El soberano, que es el pueblo. Artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución. El pueblo recupera su libertad y pone orden. Es el único que puede. Cualquier juez que diga que me va a defender, yo no les confiaría, como están las cosas, ni un callo siquiera, porque no tienen ética, no tienen moral, no tienen principios. Hay gente decente, pero estos que están emitiendo falsos amparos, sin sustento legal, yo vuelvo a decir: ¿dónde está la facultad del Poder Judicial para intervenir en lo que tú dices? ¿Dónde está? No existe. No existe ningún artículo de la Constitución. Son más serios los que falsifican títulos en Santo Domingo que estos jueces que emiten estas resoluciones. Ahora, entonces, a partir de ahora, ya todas las reformas van a ser perfectas, ya no son perfectibles. No, nadie ha dicho eso. Pero dime, a ver, ponme un ejemplo de la Suprema Corte que haya modificado una reforma constitucional de los gobiernos anteriores. Ponme un solo ejemplo. Bueno, se echó abajo que la Guardia Nacional. No, reforma constitucional. ¿Fue constitucional? No es cierto, no es cierto. Era una ley secundaria porque nosotros no teníamos mayoría calificada. Ponme un solo ejemplo de que el Poder Judicial haya echado atrás una reforma constitucional. No existe, porque es que no me quieres oír. Dime dónde está la atribución del Poder Judicial para echar atrás una reforma constitucional. Eso no existe. Y vuelvo a decir, el 135 nos da la facultad para reformar la Constitución. ¿Dónde dice ahí que el Poder Judicial puede enmendarnos la plana? ¿Dónde dice ahí que el Poder Judicial puede revisar, decidir si eso es válido o no? ¿Para qué sirven las elecciones? ¿Para qué sirven los partidos? ¿Para qué sirven las ofertas de plataforma electoral si lo que le ofrecemos al electorado un juez oscuro lo puede echar atrás? Si 36 millones de votos no sirven para nada porque puede decidir un juez que está velando por los intereses de la patria y echar atrás lo que es nuestra atribución. Es que están diciendo cosas gravísimas y lo peor es que lo repitan y lo sostengan. No tiene ningún respaldo legal eso. Bueno, ese debate ya lo van a dar ustedes con la Suprema Corte, pero en otro tema... Nosotros no vamos a debatir nada con la Suprema Corte. La Suprema Corte, reto a la ministra Norma Piña y a todos los que reproducen su dicho a que me diga en qué parte de la Constitución sostienen que tienen atribución para revisar una reforma constitucional. Los reto, que me lo... Yo les digo, ahí está el artículo 135. Ahora díganme dónde está la contraparte, dónde dice que pueden hacer eso, pero les digo textual lo que dice el artículo 61 y me siguen diciendo que el Poder Judicial puede pasarse por sálvase a la parte ese artículo. No, bueno, ya me rindo. Yo insisto, los que son partícipes de decir que la Constitución es el Poder Judicial, pues no conocen nada de la división de poderes. Le pregunta ahora Nancy Rodríguez. Sí.
Gracias, senador. Ayer hice una transmisión especial sobre estos jueces que fueron a la Cámara de Diputados a decir que ellos quieren regresar a trabajar y que están de acuerdo en la reforma, bueno, al ya poder, la, sí, constitución, la Constitución ya vigente. Con la reforma judicial. También sacamos información a través de unos videos donde se ve que un juez, señoría todavía le dicen los trabajadores, pues lo acosan, le dicen que no debe de regresar a trabajar y que le gritonean, lo insultan ahí a los trabajadores. Quiero saber su opinión en relación a esto de que son dos preguntas, si me permite, y bueno, ¿qué mensaje le mandaría a estos jueces que efectivamente ellos están de acuerdo con los cambios constitucionales y que están siendo sometidos a una gran presión? Pues que salgan a denunciarlo, que salgan a que se conozca su voz, que salgan a decir su opinión, porque hasta ahora parecía que todo el Poder Judicial estaba de acuerdo en estar en contra de los cambios que hicimos a la Constitución, que ya es ley vigente, y no es así. Efectivamente, ha estado difundiéndose el del juez del Estado de México, pero no es el primero que es agredido. Recuerdo otro la semana pasada que también fue agredido por trabajadoras del Poder Judicial porque quería poner su juzgado a funcionar. Yo creo que el Consejo de la Judicatura y particularmente la Suprema Corte tiene una responsabilidad grande en reencauzar las cosas y volver a impartir justicia, porque además yo me pregunto, si están en paro, ¿cómo siguen emitiendo sentencias? O sea, y sentencias favorables a ellos. No, bueno, es el colmo. Y mi solidaridad con las personas juzgadoras agredidas. ¿Ustedes abrirían una puerta para que ellos, así como fueron a la Cámara de Diputados, vinieran a la Cámara de Senadores? Aquí son bienvenidos. Si quieren venir aquí a platicar con la prensa y con los acompañemos, son bienvenidos. Otra última pregunta, senador. Ayer también hicimos un video también sobre, en Oro Sólido, Nancy Rodríguez de Oro Sólido, sobre esta propuesta de presupuesto de la ministra Norma Piña, donde pedía un aumento salarial y además que se le liberaran privilegios como los seguros médicos especiales. ¿Cuál es su opinión al respecto que fue rechazada? No conozco el presupuesto que haya enviado el Poder Judicial. Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, les corresponderá a ellos revisar y decidir. Ellos tienen la atribución exclusiva. ¿Y usted qué opina de que está pidiendo aumento salarial? No conozco, no quiero hablar de algo que no haya visto. Doy de buena fe el comentario, pero no lo conozco. Gracias, senador. Muchas gracias. Presidente, tenemos dos preguntas más, disculpe. La penúltima pregunta es de Fabiola Solano del Canal 14. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Ayer la oposición decía que afirmaba que, al igual que pasó con el derecho de veto, que la presidenta les iba a jalar las orejas por esta reforma. Nada más reafirmar, pues, que si es esto cierto o no, y que si más bien están trabajando más bien sobre una sola visión en unidad. No, bueno, ya iba a contestar de otra manera, pero es nuestra lideresa, hombre, y es la presidenta de la República, y tenemos con respeto a la independencia de los poderes, somos parte de un mismo movimiento y tenemos una coordinación permanente. No traemos diferencia, traemos un buen nivel de comunicación. No hay tal jalón de orejas, ¿no? Bueno, de repente algún compañero o compañera hace una propuesta de modificación, se genera controversia, revisamos y se corrige. Más bien son simpáticos en la oposición. Dicen, es que no le cambia ni una coma a las iniciativas. Hacemos cambios, les jalaron las orejas. No hacemos cambio, no escuchan. Bueno, hagamos lo que hagamos, nada les satisface. Lo único que a ellos les gustaría es que no existiéramos, pero existimos y somos mayoría. La última pregunta, presidente, es de Víctor Mayén. Adelante. Senador, buenas tardes. Sí. Yo quiero conocer su opinión. Dice la oposición que ustedes tienen una pelea, un pleito con el Poder Judicial que los ha cegado. No. Y que esa reforma
más que dañar a los jueces, a los magistrados y a los ministros y acotar las facultades que tiene el Poder Judicial, pues va a dañar al soberano, al ciudadano de a pie, a limitarle la posibilidad de ejercer el derecho de amparo contra acciones que afecten, por ejemplo, sus derechos humanos. Pues mienten. Lo que quieren es que no se elija las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. Vuelvo a repetir, creo que lo he dicho como 6 veces hoy, aquí, en este momento. Artículo 61, fracción primera, no procede el amparo frente a reformas constitucionales. ¿Hicimos esa legislación nosotros? No, la hizo el PRI y el PAN. Entonces ellos dicen que el amparo no protege al ciudadano porque está la prohibición expresa en la ley de que no procede el amparo frente a reformas constitucionales. No, el amparo ha seguido funcionando, nada más que se vende al mejor postor y las personas juzgadoras están disfrazando su rechazo a que sean elegidas por el voto universal a este falso debate. Yo vuelvo a insistir, si eso ya está en la ley y lo llevamos a la Constitución, ¿qué estamos violando? ¿Qué derecho le estamos negando al ciudadano? ¿En qué lo estamos atropellando? ¿Cómo lo estamos afectando? Mienten y siguen mintiendo. Son, francamente, muy falsos en sus argumentos. Gracias. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.